Le pediría a alguno de mis compañeros que por favor, ya que no voy a estar viendo directamente el Meet, por favor me avise vocalmente, prenda su micro para intervenir en caso alguien haga una pregunta, levante la mano o no se vea la imagen, por favor, porque no voy a estar viendo, ya que voy a estar proyectando. Por favor, Sí, claro, no te preocupes. ya que, como le decía, este es un repaso básico de estadística 1 sobre todo y un entrenamiento a estadística 2. Bueno, vamos a ver primero los conceptos básicos. Sé que para algunos es tedioso, para algunos han entrado más que todo para estadística 2, pero es importante comprender que muchos compañeros no tienen concepto cero, ¿no? Y bueno, algunas cosas que vienen de la academia. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística es la disciplina que se ocupa de la recolección, organización, analización e interpretación de datos con el propósito, y esto es lo importante, ¿no? O sea, la estadística tiene un propósito siempre, ¿no? No es solo ordenar datos porque sí, sino que tú ordenas de un grupo que a ti te interesa, del cual vas a estudiar y necesitas cierta información, ¿no? Y del cual vas a tomar decisiones para una investigación o para una política. Bueno, básicamente se divide en dos, ¿no? Estadística descriptiva, que es básicamente lo que vemos un estudio de todos los miembros, de todos los elementos que tú quieras estudiar, simplemente los organizas y ves cómo se distribuyen, ¿no? O sea, cómo distribuyen la variable que tú quieres estudiar. Ya, básicamente eso es estadística descriptiva. Simplemente estudiar los datos de la población, ¿no? Porque ya tienes todos los datos posibles. Después, en la estadística inferencial, a ver, ¿por qué estudiamos estadística inferencial? Normalmente un censo cuesta demasiado, es demasiado costoso y, digamos, o por falta de recursos, por falta de tiempo, no se puede, para optimizar también los recursos, no se puede estudiar a toda la población en general. Así que es lo que se hace. Entonces se estudia una muestra representativa, ¿no? Pequeño grupo, parte de la población representativa, del cual vas a obtener cierta información. Igual que en la estadística descriptiva, la vas a organizar, pero tú no quieres información de esa pequeña población, ¿no? De ese pequeño grupo, sino tú quieres información de la población. Entonces, ¿qué haces? En base a la información que tú ya tienes, infieres, ¿no? Infieres por cierto método, mediante cierto método, y esa es la estadística inferencial. Básicamente eso es lo que enseña estadística 2. Para hacer una recapitulación, estadística objetiva estudiamos datos de la población, y en estadística inferencial, obteniendo datos de la muestra, y tal vez algunas veces pequeños datos de la población, infieres las características de la población, ¿no? Con cierto margen de error, porque esta muestra, si bien es cierto, se busca que sea representativa, no es totalmente idéntica, ¿no? O sea, se puede condecir, pero hay cierto margen de error. Y eso lo veremos en la segunda parte de esta clase, ¿no? Bueno, los conceptos básicos de estadística. El primer concepto básico de estadística que tienen que saber es la población, ¿no? Yo lo he puesto acá N, pero la población puede escribirlo con cualquier letra que a ustedes les guste, normalmente con letras mayúsculas. Pero N es el tamaño de la población. O sea, esos conceptos, esa notación tienen que ir aprendiéndola. La población es el conjunto de elementos y esto es lo importante y resaltante acá, que es que comparten una característica de interés en común, ¿no? O sea, todos tienen cierta característica que tú deseas estudiar. Bueno, la población puede ser finita o infinita. ¿Cómo es eso? ¿Puede haber una población infinita? En la realidad, no necesariamente, pero digamos, para términos teóricos sí puede haber una población infinita. A ver, una población finita es una población que tú conoces el número de elementos, ¿no? O sea, está contado. Tú sabes cuántos elementos hay en esa población, ¿no? Tiene cierto número. ¿Y qué es una población infinita? Que no conoces el número de elementos. Simplemente eso, ¿no? O sea, de repente una población es tan grande que tú puedes aproximarlo, pero no conoces el número de elementos exactos que hay en esa población, ¿no? Y eso más o menos quiere decir. Y es muy importante porque luego veremos en estadística 2 que, digamos, para las poblaciones finitas, cuando tú conoces las poblaciones finitas, tienes que hacer cierto ajuste para que te salga la respuesta correcta. Después, una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto, y esto es lo importante, representativo de la población elegido para su análisis, ¿no? ¿Es importante que sea representativo? Sí.
porque no, tú no puedes elegir, digamos, ¿no? Tienes un conjunto de alumnos de cierta universidad y tú buscas la nota promedio de todos, de toda una facultad, digamos, ¿no? Ya, ok. Y haces tu muestreo, o sea, seleccionas a cada uno, a un grupo de estudiantes y los puedes estudiar. Pero ¿qué pasa si coges a un grupo en específico, ¿no? Un grupo de compañeros que se reúnen normalmente, ¿no? Estudian juntos. Obviamente no se va a condecir necesariamente con el resto de la población sus notas, ¿no? O de repente eh, alumnos que trabajan, ¿no? No necesariamente van a tener el mismo desempeño académico que el total de la población. Por eso se busca que sea representativo, ¿no? Y cuando se busca que sea representativo, normalmente eso quiere decir que sea aleatorio, al azar, que no haya sesgos. Bueno, acá puse n, pero la muestra se puede denominar de muchas formas, solo que acá n detalla el tamaño de la muestra. Normalmente la diferencia acá es en mayúscula. El tamaño de la población, el tamaño de número de la población es n y el tamaño de la muestra es n minúscula, ¿no? Ya bueno. Después que está el elemento, la unidad de análisis. Y luego les voy a hacer un análisis acá para, al menos lo que ya estoy llamando con el profesor Alfaro, de repente al profesor le gusta este tipo de preguntas, de que él te da el ejercicio y tienes que analizar la población, muestra, elemento y la variable, ¿no? Y el tipo de variable. Esa es una pregunta clásica del profesor. Y de ahí le voy a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, siguiendo. El elemento. El elemento es la unidad de análisis, la población o muestra que posee dicha característica, ¿no? Ya dijimos que nosotros vamos a tener, eh, dentro de una población, vamos a tener que estudiar sus elementos y dentro de esos elementos tú estudias una característica, ya. Todos los elementos, todas las cosas, todos los individuos que tú estudies dentro de la población que tengan dicha característica, porque eso es lo importante, ¿no? Que posean la característica de estudio. Si no poseen la característica de estudio, entonces no entran no son un elemento de la población que yo vaya a estudiar. Por ejemplo, digamos que siguiendo con el proceso de notas, si tú tienes alumnos que vas a estudiar, ¿cuál es su promedio de notas, ¿no? Del semestre académico, digamos, 2025-2, ya. Pero ves que en el grupo que vas a estudiar hay estudiantes que no están matriculados, obviamente se escapa de tu análisis, ¿no? O sea, no lo vas a incluir dentro del análisis, no son elementos del análisis. ¿Por qué? Porque no poseen la característica que tú buscas estudiar. Simplemente es eso, ¿no? O sea, es como te digo, como les digo, eso es importante. O sea, el elemento tiene que poseer dicha característica, si no, no es parte del grupo de estudio. Se denota como XY, ¿no? O sea, bueno. Después, la variable. Bueno, disculpen, acá hubo una salvedad, ¿no? El elemento no se caracteriza como XY, sino que la característica atribuida a dicho elemento se caracteriza como XY. Es como, digamos, tú tienes al alumno, ¿no? Al alumno, digamos, Alfaro, José Luis Alfaro, ya, digamos. El alumno José Luis Alfaro, no sé, sería tu elemento, ¿no? Sería tu elemento. Pero a ti no te interesa estudiar ese elemento, te interesa estudiar la variable asociada a dicho elemento. Entonces, buscas su nota promedio del semestre académico 2025-2 y ese sería X sub I, ¿no? La característica asociada a dicho elemento. XY sería, por ejemplo, la nota, o vamos a poner XJ, ¿no? De José Luis. No. Entonces sería XJ, sería la característica, la nota promedio del profesor. Y así como la nota de José Luis, hay la nota de Andrea, digamos que hay la nota de, digamos, de Víctor, X, ¿no? Ya, entonces, dicho elemento, o sea, yo lo denoto así, pero, o sea, tienen que hacer la salvedad, ¿no? De que acá es la característica asociada a dicho elemento. Bueno, seguimos. Entonces, proseguimos con la variable. ¿Qué es la variable? La variable es lo que se puede medir o observar de cada elemento de la población. ¿Por qué es importante que se pueda medir y observar? Porque yo no puedo medir u observar, digamos, los elementos, por ejemplo, ¿no? O sea, disculpen, no puedo ver su imaginación, no puedo medir su nivel de imaginación. Eso no sería una variable, porque no lo puedo medir, ¿no? Tal vez no lo puedo observar, pero si no se mide o ni siquiera se observa, disculpen, si no se observa, pero tampoco se puede medir, entonces no posee la característica de variable. No lo puedo estudiar simplemente, ¿no? No me puedo inventar. O, por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia no se puede observar, pero sí se puede medir, ¿no? Hay métodos para medir la inteligencia. Entonces sí posee la característica de una variable. Sí puedo medir y sí puedo hacer mi análisis estadístico a partir de la inteligencia, que siempre es subjetivo, pero digamos, hay métodos, ¿no? Después los tipos de variables.
Bueno, esto, como digo, todo esto es repaso de la academia, pero hay que hacer énfasis para poder desarrollar el curso, ¿no? Hay dos tipos de variables, la que son las cualitativas y la cuantitativa. Acá simplemente la diferencia es que estos son numéricos, ¿no? Se pueden expresar en números, las cuantitativas, y las cualitativas no se pueden expresar en números necesariamente, ¿no? O sea, tiene que haber un método de conversión ahí. Estos sí, los datos mismos son números, en cambio estos no. ¿Pueden convertirse en números? Sí, pueden convertirse en números, pero no necesariamente son números. Y ahora me voy a referir a eso. Hay dos tipos de variables cualitativas, ¿no? Que son la nominal y la ordinal. La nominal es que no tienen jerarquía, simplemente son categorías, ¿no? Categorías pero sin jerarquía. Digamos que puedes decir profesiones. Tú puedes decir bombero, puedes decir enfermera, puedes decir doctor. No tiene jerarquía dentro de ellos, ¿no? Entre ellos no tiene jerarquía. No hay uno que sea, no esté por encima del otro, por así decirlo. No los puedes ordenar necesariamente. En cambio, los ordinales sí, hay un tipo de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, los grados académicos. Tú sí puedes ordenar los grados académicos de mayor a menor o de menor a mayor. Puedes decir que uno es el grado de bachiller, pero el grado de licenciado es más que el grado de bachiller. Y el grado de magíster es más que el grado de licenciado. Y el grado de doctor o PhD, ¿no? Entonces, sí los puedes ordenar. Y acá sí los puedes convertir, en este caso sí los puedes convertir a una variable numérica. Pero su naturaleza sigue siendo cualitativa. Y lo que importa acá en el tipo de variable es su naturaleza, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Ya, seguimos con las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en dos, las que son discretas y las que son continuas, ¿no? ¿Y qué caracteriza cada una de ellas? Bueno, la variable discreta toman solo ciertos valores. ¿Cómo es eso? Simplemente, digamos, el número de caras de un dado, ¿no? Eh, Tú al lanzar un dado, ¿cuántos puntos te puede dar? Te puede dar uno, te puede dar dos, tres, cuatro, cinco o seis. Pero no te puede dar 1,2, no te puede dar 1,4557. O sea, hay valores dentro de estos espacios que no los toma, solo toma estos valores, ¿no? Son seis valores y siempre va a tomar esos seis valores. Esa es una variable discreta, por ejemplo, ¿no? En cambio, ¿qué es una variable continua? Y quiero que hagan la salvedad. No, discreta no necesariamente quiere decir números enteros, ¿no? Ni números naturales ni números enteros. Por eso les digo, y ahora con este ejemplo creo que lo van a entender un poco mejor, que por qué se dice que toman solo ciertos valores. Bueno, pasamos a las variables continuas. Pueden tomar todos los valores dentro de un rango, y esto es importante, ¿ya? Que es dentro de un rango, siempre son acotadas, ¿no? ¿Puede haber ilimitadas? Sí, puede haber ilimitadas, ¿no? De menos infinito a más infinito, pero normalmente son dentro de un rango. ¿Por qué? Digamos, tú tienes las notas, y vamos a poner notas sin redondear, las notas de ciertos alumnos, ¿no? Y esas notas pueden estar dentro del 0 o del 20. ¿Ya? Pero digamos, ¿qué pasaría si no redondeáramos las notas? Entonces tendríamos acá un 15, pero también traeríamos un 14,9999 periódico puro, ¿no? ¿Es posible? Sí es posible. Si haces tu promedio de notas, es posible que te salga este promedio en tu ponderado, solo que lo redondean. Cualquier número que esté acá dentro de este intervalo es un probable dato de nuestra muestra. Es una probable variable, ¿no? O sea, sí entra. Entonces, dentro de este rango que es del 0 al 20, la variable puede coger todos estos valores, ¿no? En cambio, acá en las variables discretas solo puede coger ciertos valores predestinados, ¿no? ¿Pueden ser decimales? Sí pueden ser decimales, ¿no? Por ejemplo, digamos, las notas, ahora sí, las notas del Zoom, ¿no? La nota del Zoom. Las notas del Zoom están aterrizadas para dos decimales, ¿no? Entonces, digamos, tú puedes tener otra vez, las notas del 0 al 20, ¿no? Del 0 al 20 y están redondeadas hasta dos dígitos. Entonces tú puedes tener a alguien que tenga 17,5, disculpen, 17,5 acá, ¿no? O 17,57, vamos a ponerlo, ¿no? Porque están utilizados dos valores. Y puedes acá tener a alguien con 17,82, 16,82. Ya. Pero es posible que alguien tenga, digamos, acá un valor de 17,00001. Dentro de la variable discreta no es posible. ¿Por qué? Porque ya está redondeado a dos dígitos. Entonces solo va a tomar esos valores. A eso es a lo que me refiero. O sea, cuando tú tomas solo ciertos valores, no importa si sea decimal, sea número entero, va a ser una variable discreta. En cambio, si toma todos los valores dentro de un rango, es una variable continua. Y ya van a ver luego van a ver por qué es importante. ¿Ya? Digamos, entonces acá
tienes cierto número definido dentro de un rango, tienes cierto número definido de valores que puede tomar una variable. Acá, dentro de ese rango, puede tomar infinitos valores, todos los valores dentro de ese rango, ¿no? Entonces acá hay infinitesimales puntos. Ya, ese es más o menos el concepto. Después las medidas estadísticas. Hay dos tipos de medidas estadísticas, y eso normalmente lo mide verdad, me olvidé del análisis. Bueno, lo hago después terminando esto, ya que hay dos tipos de medidas estadísticas. Uno es el parámetro y otra es el estadígrafo o estadístico, ¿no? ¿Qué es el parámetro? El parámetro es una medida atribuida a la población, ¿no? O sea, toda la medida, todo el indicador que tú digas acerca de la población va a ser un parámetro, ¿no? El parámetro, tú lo puedes conocer o no lo puedes conocer, ¿ya? Pero normalmente se dice que es de la población. ¿Qué es un estadígrafo? Un estadígrafo es una medida que tú sacas a partir de cierta muestra. Y digo de cierta muestra particular, ¿no? Porque, digamos, el estadígrafo de una, vamos a dibujarlo acá. El estadígrafo de esta muestra no es igual al estadígrafo de una muestra. Vamos a ver la muestra, vamos a poner la población, la muestra A y la muestra B de la población X. O la población Z, vamos a poner. La población Z y tienes la muestra A y la muestra B, ¿no? Ya. Dentro de esta población, obviamente siempre va a permanecer el mismo parámetro, ¿no? La población no cambia en el corto plazo. En cambio, digamos que si tú tomas dos muestras diferentes, estas dos muestras no van a tener estadígrafos necesariamente iguales. Por ejemplo, si tú quieres calcular la media de una muestra A, no va a ser igual que la media de una muestra B. Por ejemplo, como les dije, tienes la población de los estudiantes, ¿no? De todos los estudiantes. Y quieres ver el número de actividades extracurriculares que tienen, ¿ya? Entonces tú sacas dos muestras. Pero digamos que tienes un montón de alumnos que tienen bastante tiempo libre o, digamos, ¿no? Que, digamos, solo se han podido matricular en 2, 3 cursos y le han dedicado a eso bastante tiempo de actividades extracurriculares, ¿no? Danza, deporte, etcétera, ¿no? Esa es la muestra A. Y tienes una muestra B que de repente justo te tocó muestrear a alumnos con currícula llena, ¿no? Y esos van a tener menos tiempo disponible y por ende menos actividades extracurriculares. Entonces estos valores, estos estadígrafos, no van a ser necesariamente iguales, van a ser diferentes, ¿no? ¿Puede que sean iguales? Sí, pueden que sean iguales, pero no necesariamente. Entonces por eso y acá falta aterrizar que es de una muestra en particular. Ya, como les decía, un estadígrafo es una medida calculada a partir de una muestra particular y un parámetro de la población. Ya. Pero acá, ¿cómo tú calculas a veces el parámetro? El parámetro lo puedes calcular a partir de los estadígrafos, ¿no? Entonces los estadígrafos son indicadores puntuales, ¿no? Luego voy a andarme más en este caso. Solo quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Son indicadores puntuales. O sea, tú puedes obtener el parámetro a partir de los estadígrafos. Ya, ahora sí voy a regresar con este caso. Ya. Digamos, uno de los ejercicios favoritos del profesor Alfaro, que normalmente lo pone en la introducción de cada curso, al menos de estadística 1 lo pone, y me han dateado que a veces de estadística 2, pero no siempre, es poner un ejercicio y pedirte cuál es la población, la muestra, el elemento y la variable, ¿no? Digamos que estás estudiando a todas las madres gestantes, ¿no? A todas las madres gestantes mayores de 35 años. Mayores de 35 años. Ya, ok. Esa sería tu población. Tú tienes que acá inferir que es todo. Ah, tengo que aterrizarlo. Disculpen. Madre de 35 años del Perú. Ya. Entonces, tú tienes que definir muy bien cuál va a ser tu población. Tienes que acotarla y tienes que poner Esto es importante, poner todas, ¿no? Porque, digamos, hay alguna madre gestante del Perú que tú no vas a estudiar. Digamos, en este caso no. Por eso es que se pone todas, ¿no? Tú lo que buscas es que tu población sea homogénea y por eso buscas estudiar a todas las madres gestantes.
En este caso, si tú conoces el número de la población sería finita, pero si tú lo desconoces, entonces sería una población infinita. Después, te van a pedir cuál es la muestra, ¿no? Y para ese estudio, digamos que has tenido a todas las madres gestantes de la región Lima, por así decirlo, ¿no? Por la región Lima. Entonces tienes que poner, ¿no? Las madres gestantes de toda la región Lima. Todo completo, porque el profesor normalmente es bastante puntual en esto, ¿no? De ahí voy a hacer otro ejemplo donde se va a entender un poco mejor. Después, ¿cuál sería tu elemento? Una madre gestante, esta vez del Perú, ¿no? Una madre gestante del Perú. Como les digo, siempre tienen que colocar acá toda la oración. Tienen que ser puntuales al menos en eso. Y después, ¿cuál sería tu variable, no? Ya, me olvidaba. Siempre tienes que buscar, o el profesor pide una característica en específico, ¿no? En todo caso, vamos a poner los meses de gestación. Gestación. Entonces, ¿cuál sería tu variable? Los meses de gestación de las madres gestantes del Perú. Siempre todo completo, el profe es así. Ahora, vamos a poner otro ejemplo y disculpe que sea redundante en esto, pero a veces mis compañeros se quejan un poco del profesor en este punto y es que no son un poco puntuales al menos a responder esta pregunta, que normalmente no vale mucho, vale 1 o 2 puntos. Sí, más o menos 1 o 2. Si se pone quisquilloso o especial, tal vez 3 puntos. A veces ni lo tomo, pero de todas maneras quiero incidir en esto. Ya, digamos que ahora tengo las empresas ferreteras que también venden insumos de madera, ¿no? Me estoy inventando cualquier cosa, pero se va a entender. Insumos de madera. Ya. Entonces, ¿cuál sería tu población? Todas las empresas ferreteras que venden insumos de madera dentro del área de Lima metropolitana, vamos a ponerlo. Dentro de Lima metropolitana. Ya, ya. ¿Y tú cuáles has seleccionado? Tienes que tener tu muestra, ¿no? Vamos a poner las empresas de madera. Las empresas de madera, digamos que el profe te da un ejercicio, ¿no? Las empresas de madera, ferreteras que también venden insumos de madera, eh, digamos, que abrieron en feriado, ¿no? Que abrieron en feriado. Entonces tú ya lo estás acotando el tamaño de muestra. Después, ¿cuál sería tu elemento? Cada una de las empresas ferreteras, ¿no? Empresas ferreteras que también venden insumos de madera en el área de Lima metropolitana. Y después, ¿cuál sería tu variable? Ah, bueno, disculpe, me olvidé la variable, ¿no? Digamos, el precio de sus insumos, ¿no? El precio promedio de sus insumos. Entonces sería el precio promedio de sus insumos de cada empresa ferretera que también vende insumos de madera en el área de Lima metropolitana. Ya, eso más que todo. O sea, tienen que ser precisos, puntuales, tienen que saber diferenciar cada concepto. Y bueno, al menos ahí si es que el profe se anima a dar esta pregunta, porque digamos que es 50-50, no, a veces se anima, a veces no. Otra cosa puntual, sobre todo también para los alumnos del profesor Alfaro. Tienen que saber siempre en qué la unidad a la que tú te estás refiriendo, ¿no? Digamos, si tu variable de acá está en soles, ¿no? Tienes que poner necesariamente si el profe te pregunta literal en soles, ¿no? Creo que Lenin va a incidir también en eso cuando desarrolle los ejercicios. De verdad tienes que saber si el profe te pregunta una pregunta en minutos y tú le respondes, o sea, has hecho tu proceso de transformación, todo, pero digamos, que te pregunta la unidad y tú le respondes en soles, te va a tachar toda la pregunta. Tienen que observar bastante eso, ¿no? Creo que alguna vez se han dado cuenta cuando el profesor preguntó en clase y no le habían dado la respuesta correcta, me parece que era de las proporciones. Bueno, entramos a la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva se busca resumir, organizar, presentar y interpretar los datos con un objetivo, ¿no? Ya, ese es básicamente, vamos a ver estadística 1, junto con probabilidades es estadística 1. Ya. Las medidas de tendencia central. Creo que esto ya lo han visto muchos, incluso si no han llevado con un profesor, digamos que les he exigido mucho, pero de todas maneras voy a incidir.
¿Qué es la mediana? Bueno, tienes un grupo de datos, ¿no? Voy a seguir con el ejemplo de las notas de un salón, vamos a ver un salón de estadística, ¿no? Entonces tienes que un alumno sacó 0,1, un alumno sacó 0,5, un alumno sacó 15, un alumno sacó 17, un alumno sacó, digamos, 19 y un alumno sacó 20, ¿no? Y entonces, si tú ordenas de mayor a menor en una recta, todos los datos, tu mediana sería el dato que está en el medio, ¿no? Digamos, en este caso tendrías uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 datos, ¿no? No hay ninguno en el medio. Entonces sería el promedio entre los dos datos del medio. Tu mediana es el dato probable o posible que está en medio de los dos valores extremos. O sea, si tú los ordenas, disculpen, si tú los ordenas, estaría en el lugar del medio, ¿no? Entonces acá sería, bueno, el dato del medio acá sería, la mediana sería 16. Eh, vamos a, Vamos a ver otro promedio de notas. Ya, digamos. Tú tienes acá una nota que han sacado 10, por ejemplo. Este salón sacó un poco más promedio de notas. Tienes un 18, tienes acá un 12, un 14, un 16, un 17 y otro 17, digamos, ya. Entonces, tú los has ordenado, ¿no? Digamos que este sacó el alumno Pepito, el alumno Juanito, el alumno Miguel, ya, entonces. Si tú al ordenar las notas de menor a mayor, ¿no? De tu variable, tu posible resultado, todos los datos que has obtenido, tú los ordenas de mayor a menor, el dato del centro sería el dato que tú buscas, sería tu mediana, ¿no? En este caso tienes uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sí tienes tu dato del medio sería el cuarto dato, que también sería 16 en este caso, coincidentemente, ¿no? Entonces, acá simplemente, si tú tienes n datos, ¿no? Digamos, tu dato del medio, en caso sea, tienes n cantidad de datos. Eh, a ver, mejor no me complico con esta nota, porque la verdad, no estudié muy bien esto. A ver, a ver. Después, ¿cuál es la moda? Digamos que tú tienes cierta cantidad de datos. Ya. El mismo muestreo de acá. Tienes 10, 12, 14, 16, 17 y 17 y 18. ¿Ya? En este caso, el dato más repetido, o sea, el dato que más se ha repetido, en este caso 2 veces 17 sería tu moda, ¿no? Es el valor más repetido. En este caso la moda sería igual a 17. Ya. A ver, hasta acá voy a analizarlo. ¿Cuándo tú normalmente usas la moda? La moda tú lo utilizas. No, esa fue pregunta de PC del profesor Alfaro, o fue pregunta de PD, no me acuerdo bien. Pero ¿cuándo tú utilizas la moda? Cuando son datos cualitativos. Cuando son datos cualitativos y en especial los datos nominales que tú no puedes ordenar, tú utilizas la moda como tu medida de tendencia central, ¿no? Porque, digamos, tú no los puedes cuantificar. Y como tú no los puedes cuantificar, no necesariamente los puedes operar. Entonces simplemente haces caso al dato más repetido. Después, eh, voy a hacer la comparación de media y mediana en un momento, por favor. La media. La media ya la hemos visto en pre muchos, es el promedio aritmético. El promedio aritmético ya sea entre tu población o entre tu muestra. Ya. Se denota así. Si tú tienes, si te dan mu, eso quiere decir que es tu media poblacional. La media poblacional se denota con mu. Y si te dicen que es X, digamos, sombrero o X raya, entonces es tu media muestral. Es muy importante que diferencies uno de los dos. O sea, los que ya han estado haciendo ejercicios normalmente ya lo pueden diferenciar, pero los que no, digamos, recién se acostumbran a la denotación, esto es muy importante. Ya. Digamos, ya. Es el promedio aritmético, es el número representativo, ¿no? Es el número representativo o es el número promedio de todos los datos que vas a tener. Normalmente esto se usa para datos cuantitativos, ¿no? Ya que los puedes operar. Entonces sí tiene fórmula. Entonces la media poblacional estaría en base al número total de la población y la media muestral estaría en base al número total de la muestra. Entonces sería la sumatoria de todos digamos, de todos tus datos de la población, ¿no? Sobre
el total de la muestra. Ahora voy a hacer un ejemplo para que se aterrice mejor, pero creo que sí se va a entender. O sea, creo que sí lo entienden, solo que estoy haciéndolo poco a poco de repente para alguien que no pueda entenderlo. Después tienes tu media muestral. Tu media muestral es lo mismo que tu media poblacional, pero con todos los datos de la muestra, ¿no? Incluido el tamaño de tu muestra, ¿no? Es la sumatoria de todos los datos que tienes entre el total de muestra. Digamos, otra vez el mismo caso, ¿no? El caso de las notas. Digamos que tienes cuatro alumnos, ¿no? Digamos, en un salón tienes cuatro alumnos y tienes que sus notas son, digamos, en este caso sería XY, o vamos a ponerle con números, X1, X2, X3 y X4, ¿no? Tienes a sus cuatro alumnos, ¿no? Esas son las variables, tus datos de tus cuatro alumnos. Entonces, digamos que tienes un alumno que tiene 18, un alumno que tiene 12, un alumno que tiene 10 y un alumno que tiene 20. Ya, entonces, ¿cuál sería tu media poblacional? En este caso, si tu población, tu n es igual a 4, entonces sería 18 más 12, ¿no? Sería o sea, vamos a interpretar esto, ¿ya? Entonces serían todos tus x sub i, entonces serían tu primer x sub i, ¿no? Tu x sub 1 más tu x sub 2 más tu x sub 3 más tu x sub 4, ¿no? Entre el total de la población, que sería 4. Entonces, esto sería igual a 18 más 12 más 10 más 20, ¿no? Entre el número total de tu población, que en este caso son 4 alumnos. Sería 4. 18 más 12, 30, 30, 60, entre 4, tu promedio de notas sería 15. Ya. Pero en este caso, digamos que tienes una muestra de dos alumnos, ¿no? De esa población sacas al azar dos alumnos. Entonces, digamos que saco al alumno X sub 2 y al alumno X sub 3. Ya. Entonces, tu media muestral de esta muestra, vamos a llamarle la muestra A, que tú has sacado, de tu media muestral A, sería X sub 2 más X sub 3, ¿no? Todos tus X sub I dentro de la muestra, entre el tamaño total de muestra, que sería 2. Entonces sería tu media muestral, sería, ¿cuánto es? 10 y 12, ¿no? 10 más 12 entre el tamaño total de la muestra, que es dos personas, porque es una muestra de dos personas, sería 22, tu muestra sería 11. Y a esto me refiero cuando tu media población, tus datos, tu parámetro, es diferente a tu estadígrafo. No necesariamente son iguales. Puede haber casos en los que sean iguales, sí, varios. De hecho, normalmente sí se da, pero es muy probable de que no te salgan iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tu media poblacional no fue igual a tu media muestral. De ahí vamos a ver algunas propiedades de la muestra, ¿ya? Entre la media muestral y media poblacional. Eh, Creo que lo voy a hacer acá. Voy a aprovechar este pequeño espacio de acá para hacer un ejercicio. Y iba a hacerlo al final, pero mejor voy a aprovechar esto. Hay una propiedad de la media que la vamos a utilizar después en estadística 2. Es que el promedio de tus medias muestrales, digamos que tú tienes cierto número de muestras, ¿no? Tienes tu muestra A, tu muestra B y tu muestra C. Digamos. Tienes tu población. Tu población tiene 4 personas, ¿no? Y tú, digamos que quieres hacer tu muestra en base a 2 personas, ¿no? Entonces tu tamaño de muestra sería 2. Quieres seleccionar 2 personas al azar de esas 4 y tomar tu muestra. Pero digamos, está la persona 1, la persona 2, vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle letras mejor para que se entienda, ¿no? Tienes tu persona A, tu persona B, tu persona C y tu persona D, ¿no? Ya, ese es tu total de la población. Ya, cada una de esas personas tiene su propia nota, ¿no? Como les había comentado acá. Acá tienes 18, acá tienes 12, acá tienes 10 y acá tienes 20. Cada uno asociado a su variable. Esta es su variable asociada, ¿no? Esto es X sub A, este sería X sub B, este sería X sub C y este sería X sub D, ¿no? Estas son variables, no se confundan variables con personas. Ya. Entonces tú quieres seleccionar un tamaño de muestra 2, quieres seleccionar a 2 personas al azar, pero hay 4. Entonces, ¿tú cómo las seleccionarías? Ya, hay varias posibilidades, ¿no? Tú puedes seleccionar a la persona A y a la persona B. Son 2 personas. Tú puedes seleccionar a la persona B y a la persona C. Tú puedes seleccionar a la persona C y a la persona D. Pero también puedes seleccionar a la persona A y a la persona D. O también puedes seleccionar a la persona B o a la persona D, ¿no?
Y me faltaría, me parece que una combinación más. Em, B, D, A, C, me parece. Sí, la persona A y la persona C. Ya. Entonces, tienes esas seis diferentes opciones de seleccionarlas. ¿Importa el orden? No importa el orden, porque digamos que si primero elegiste a la persona A y a la persona B, es igual que si hubieras elegido primero a la persona B y a la persona A. O sea, están dentro del mismo grupo, dentro de la misma muestra. Sería la misma muestra. Ya. Entonces, digamos, tienes acá tu promedio. Esta persona sacó 18, esta persona sacó 12, esta persona sacó 12, esta persona sacó 10, esta persona sacó 10, 20, tienes a la persona A que sacó 18, a la persona D que sacó 20, a la persona B que sacó 12, 20, 18 y acá la persona C que sacó 10. Ya, y cada muestra, digamos, vamos a ponerlo con nombres, a ver, ¿con qué notación para que no se confundan? Vamos a ponerle muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5 y muestra 6, ¿no? Son todas las muestras posibles que tú puedes hallar. Y entonces simplemente acá sacas la media de la muestra 1, la media muestral 1. Y sería 18 más 2 entre 2 sería 15, ¿no? Tienes la media de la muestra 2, que sería 22 entre 2, 11. Tienes la media de la muestra 3, que sería 32, esta también sería 15, ¿no? Sería x sub 4 acá. X sub 2 sería 15. Tiene esa entre acá 28, sería la media de acá de la muestra 5 sería 14. No, 38, 9, no, acá la media hacia acá sería 19. Ya, entonces acá la media de la muestra 3 sería igual a 22 a 11. No, a 16. Ya. Y acá la media sería igual a 8 más 10 sería 14. Ya. La media de la muestra sub 5 sería igual a 14. Entonces tenemos ya todas las medias, ¿no? Asociadas a las medias muestrales. De todas las medias posibles que hemos podido dar. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es una característica de la media que vamos a necesitar más para estadística 2? Digamos, ¿cuál era la media muestral? La media poblacional era 15, ¿no? Entonces tenemos la media poblacional, que se denota así como mu. Y tenemos a todas las medias muestrales. ¿Qué pasaría si promediásemos a todas las medias muestrales posibles, ¿no? A ver, vamos a hacer el experimento, ¿no? Acá sería 11, a ver si no me estoy confundiendo en algún número. 19, acá sería 15, 16, 14, no me estoy confundiendo. Ya. Entonces, digamos que tienes a la muestra sub 1, a la media de la muestra sub 2, más la media de la muestra sub 3, más la media de la muestra sub 4, más la media de la muestra sub 5, más la media de la muestra sub 6. ¿Cuántas medias hay? Hay 6 medias. Entonces, vamos a hacer 15 más 11 más 15 más... Vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Vamos a hacerlo 15 más 16 más 11 más 19 más 14. Entre 6. A ver, vamos a operar 15 más 16 más 14 más 19 más... Ah, ese es 11, ¿no? Más 11. Sería 90 entre 6 igual a 15. Entonces vemos que el promedio, ¿qué hemos hecho acá? Hemos sacado la media. ¿La media de qué? De las medias muestrales. La media de las medias muestrales. La media, si bien es cierto que vemos acá que esta media sí es igual a la media poblacional, ¿no? Esta media también es igual a la media poblacional, pero no necesariamente siempre se cumple, porque esta media de acá es diferente. Esta media de acá también es diferente. Y esta media de acá es diferente y esta media de acá también es diferente. Sin embargo, una propiedad que siempre se cumple es que, digamos, dado un tamaño de muestra, el mismo tamaño de muestra, que en este caso sería 2, puede ser 4, 6 o la cantidad que tú desees, pero siempre que sea el mismo tamaño y tengas a todas las muestras posibles, ¿no? Si sacas la media de todas las muestras posibles, te da la media poblacional. Esa es una propiedad que luego, como les digo, vamos a ver en estadística 2, en la segunda parte de la clase de hoy.
Bueno, como les digo, lo más importante acá, aparte de esta propiedad y de que no necesariamente la media muestral y la media poblacional son iguales, es que denoten, o sea, sepan la notación de cada uno, ¿no? Cuando ves un símbolo griego, normalmente es poblacional. Cuando ves un sombrerito acá, normalmente es muestral. ¿Eso normalmente se cumple? Sí, se cumple también para la proporción, ¿no? Una P sin nada y una P, digamos, con una raya arriba, eso sería normalmente muestral. Digamos, tienes un símbolo así, que ya vamos a ver a qué se le atribuye, eso normalmente es poblacional. Tengan en cuenta. Después, la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza, digamos, el concepto es el promedio de las divisiones cuadráticas respecto a la media. ¿Qué es eso? Ya, ahorita lo voy a explicar. A ver, vamos a poner acá que teníamos el mismo ejemplo, ¿no? De las notas. Eh, vamos a, vamos a ordenarlas. Teníamos acá que la nota mínima era 10. Teníamos acá que la siguiente nota era 12. Tenemos acá que la nota era 18 y que la nota era 20. Ya. ¿Cuánto nos salió la media? La media nos salió un promedio de 15, ¿no? Es la nota representativa de todas las medias, de todos los datos, ¿no? Este era de la persona A, esta era la nota de la persona A, la nota de la persona B, la nota de la persona C. No, no era así. A ver, vamos a hacerlo apropiadamente, ¿ya? La nota de la persona A era 18, esta es la nota de la persona B, esta es la persona de la persona C y esta es la nota de la persona D. Ya, ahora sí. Digamos, y acá tienes tu media. Ya. Normalmente que estudia también la estadística. La estadística estudia la distancia que hay con respecto a la nota promedio. O sea, una cosa es que, digamos, la nota promedio fue 15 y todos, la mayoría sacaron, o digamos, la nota promedio fue 10 y la mayoría sacaron 0,0, ¿no? Un grupo amplio sacó 0,0 y otro grupo amplio sacó 20, ¿no? Vemos que es un grupo muy disparejo, es poco homogéneo, ¿no? Ya. Entonces, igual la nota promedio es 10, o sea, porque la mayoría sacó o 0,0 o 20. Pero otra cosa es, digamos, que tengo una misma media de 10, pero la mayoría sacó 9, estuvo muy, digamos, muy cerca a la nota promedio y unos sacaron 11. Ese es un grupo más homogéneo. O sea, digamos que tienes una misma distancia. Está en una distancia 1 y los otros estaban a una distancia de 9, ¿no? Entonces, eso también estudia la estadística, o sea, qué tan dispersos están tus datos con respecto de tu dato promedio, que es la media. Ya, entonces puedes medir la distancia, ¿no? Por ejemplo, la nota 12, ¿a qué distancia está de la nota de la media? Vamos a ponerle, en este caso es la media poblacional, ¿no? De nuestra población de 4 alumnos. Ya, ¿a qué distancia está de la media poblacional? Está a una distancia de 3 puntos, ¿no? No está tan lejos. En cambio, 18, el 18 también está a una distancia de 3 puntos, ¿no? Sí. Después, el 15, la nota 10 está a una distancia de 5 puntos y la nota 20 también está a una distancia de 5 puntos. Vemos que están a diferentes distancias los datos. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? ¿A qué distancia promedio están? ¿No? ¿Cuál es el promedio de las distancias? ¿Y cómo hacemos? Simplemente restamos, ¿no? Los datos uno por uno, ¿no? Digamos, tenemos ¿cuál es la distancia? ¿Cómo obtuvimos esta distancia de acá? Restamos 15 entre menos 12, ¿no? ¿Y cómo obtuvimos esta distancia acá? Restamos 18 entre 15. Pero no siempre se puede hacer eso, o sea, matemáticamente no puede definir el orden en el que puedes restar, ¿no? No puede decir primero resto este y luego resto este. O primero resto este y luego resto este. No necesariamente es así. Tienes que establecer un orden. Entonces, ¿qué es lo que haces? Eh, restas primero el dato de la variable, ¿no? Que sería x sub i, ¿no? Todos los x sub i, digamos, el x sub c, el x sub b, el x sub a, el x sub d, le restas la media, le restas 15. En este caso sería 10 menos 15, sería 12 menos 15, sería 18 menos 15 y sería 20 menos 15. Acá. Ya. Entonces, tienes ya la resta, pero vas a ver que esta te va a salir negativo en muchos casos, ¿no? Acá te va a salir menos 5, acá te va a salir menos 3, acá te va a salir 0,
Bueno, esto es 18. Acá te va a salir 3 y aquí te va a salir 5. Positivos y negativos. Y no hay distancias negativas, ¿no? O sea, entonces, qué es lo que hace? Se puede elevar al cuadrado. Se eleva al cuadrado, entonces ya tendrían distancias positivas. Y eso es lo que hace para medir la varianza, ¿no? Simplemente a la resta de estas dos, de tus datos con respecto a la media, lo elevas al cuadrado para que sea positivo. Entonces acá tienes la distancia al cuadrado. En todo caso, ya lo puedes homogenizar y todo te va a salir positivo. Tienes 3, tienes 6, tienes disculpa, aquí tienes 9, acá tienes 9 y acá tienes 25. Ya todos positivos. Entonces ya los puedes ir sumando, ¿no? Ya. Entonces acá tienes 50 más 14, 40, no, más 18. 50, 68 me parece que es. Corríjame si estoy equivocado. No, ya. No sería 68. Ya. Eh, ¿Está bien? Ya. Ok. En todo caso, tú lo que le haces es dividirlo. Lo divides por el total el tamaño de muestra, ¿no? Porque tienes 4 datos. Si tú quieres obtener el promedio, normalmente es entre el tamaño de todos. Has sumado 4 distancias, entonces tendrías que dividirlo entre 4, ¿no? En este caso es el tamaño, tanto el tamaño de la población como el tamaño de muestra que quieras obtener. En este caso se hace un ajuste. Vamos a hacerlo por el momento poblacional. Y disculpen si los estoy mareando, ¿ya? Ya, vamos a hacerlo con respecto a la población primero, ¿ya? Eh, Acá tienes el total de la población. En el total son 4 datos. Ya. Entonces tú simplemente divides, ¿no? Entonces sería 68 entre 4, que te da 17. Ya, ya. Ahora, qué es lo que tú haces? O sea, a ver, tú tienes, tú quieres obtener las distancias, pero acá tú has obtenido el cuadrado de las distancias. Entonces, qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, simplemente, esto de acá lo que has obtenido es la varianza. O sea, has obtenido el cuadrado de las distancias. Ya. Entonces, tú lo que haces acá es, si tú quieres obtener la distancia promedio, que es la desviación estándar, que también se denota como sigma, o, disculpa, la poblacional, o la S, que es la muestral. Entonces tú simplemente le sacas la raíz cuadrada a la varianza y obtienes la desviación estándar. Básicamente ese es el concepto, ¿no? O sea, si tú quieres obtener el promedio de las distancias, eh, tú tú lo que haces es restas cada uno de los datos que tienes con respecto a la media y lo elevas al cuadrado y lo divides entre tu número de datos que sería la media poblacional. En la media muestral vamos a ver que se hace un ajuste, ¿no? Se hace un ajuste y acá lo divides entre n-1. Después, en la desviación estándar simplemente divides esas distancias cuadráticas, esas distancias al cuadrado, para obtener el promedio de las distancias, que sería en este caso la raíz. Ya, a ver. Ya, ahora vamos a entrar a las probabilidades. No hago tabla de frecuencias porque, digamos, no va a entrar dentro de los conceptos que vamos a analizar en estadística 2. En cambio, los conceptos que hemos analizado hasta ahora, como varianza media, la mediana, la diferencia entre estadística efectiva, parámetro, estadígrafo, los tipos de variables, ¿no? Y los conceptos primarios, sí van a entrar. Vamos a usarlos bastante para estadística 2. Después, eh, vamos a entrar a la parte de probabilidades. En la parte de probabilidades, primeramente, tú conoces datos de la población. O sea, tú conoces datos de lo que se da normalmente, pero tú quieres sacar una muestra, por así decirlo, ¿no? Quieres sacar un caso en específico, quieres hacer un experimento, ¿no? Dentro de esa población, que es el número total de hechos, tú quieres dar contexto de un hecho específico que va a ocurrir. Esa es la probabilidad, ¿no? La probabilidad estudia los experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios son, digamos, hechos con los que tú no tienes totalmente certeza. Dentro de la población, si tú conoces a toda la población, digamos, tienes cierta certeza. Pero si tú extraes a ciegas, porque
este hecho de tú extraer una muestra de la población hace que ya no tengas certeza, la certeza se pierda, ¿no? Porque tú no sabes a qué persona exactamente de la población vas a muestrear, si no se perdería el mismo sentido, ¿no? En todo caso, un experimento aleatorio es un hecho en el que tú no tienes total certeza. Después, para tú ver la probabilidad, o sea, el grado de certeza que tú tienes con respecto a cómo se va a realizar ese hecho, están las probabilidades. Las probabilidades que miden, las probabilidades miden casos favorables entre casos totales, ¿no? Digamos, tú quieres ver de cierto porcentaje de la población cuántas personas son hombres y cuántas personas son mujeres, tú acudes a las probabilidades, ¿no? Tú quieres saber cuántas personas de la población son hombres, entonces son los casos favorables, todas las personas dentro de las que tú estudies dentro de la población que sean hombres, entre los casos totales, que sería la población total, ¿no? Las probabilidades normalmente se dan entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? O sea, son mayores o iguales a 0, porque 0 es la probabilidad de que nunca ocurra. Si, digamos, no tienes ningún caso favorable, ¿no? O sea, digamos, dentro de una población en específico, todas son mujeres, ¿no? Tienes 0 casos favorables y, digamos, tienes una población de 100 personas, esa probabilidad va a ser 0. O sea, que no hay tú selecciones cualquier persona dentro de esa población, ninguna te va a dar un caso favorable. O sea, la probabilidad de encontrar un nombre sería 0. ¿Y cuál sería 1? 1 es la completa certeza. La certeza de que tú al realizar el experimento vas a obtener lo que tú busques. Por ejemplo, en este caso de obtener en esta población de 100 mujeres, de 100 personas, si las 100 son mujeres, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar una mujer? Bueno, hay 100 mujeres y ¿cuáles son los casos totales? Hay 100 personas. Entonces ahí la división sería 1. Entonces tienes la completa certeza de que tú al seleccionar una persona dentro de esa población, todas sean mujeres, o sea, sea una mujer. Entonces, normalmente está entre esos dos. Como les digo, acá es la certeza de que no ocurrirá y esta es la certeza de que sí ocurrirá. Normalmente hay N casos y hay más casos totales, ¿no? Después tienes, dentro de las probabilidades, tienes el espacio muestral. O sea, para tú desarrollar un ejercicio de probabilidades, tienes que tener 3 cosas. Uno, la probabilidad de algo. Tienes que tener el espacio muestral, que son todos los resultados posibles dentro del experimento aleatorio que tú realices. Y algo llamado el sigma álgebra de eventos, que no lo desarrollé acá, pero solo les digo de modo verbal. Eh, ¿Qué es el espacio muestral? Como les dije, es todos los resultados posibles del experimento, ¿no? Digamos, si tú quieres tirar un dado, ¿no? Si tú quieres tirar un dado, tienes y quieres un dado una vez y quieres saber los puntos que te dan, entonces tienes 6 resultados diferentes. Tienes 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 o 6, ¿no? Hay 6 resultados posibles que te puede dar ese experimento, ¿no? Esos son los eventos elementales. Todos los posibles resultados del experimento. ¿Cuál es la probabilidad del espacio muestral? O sea, la probabilidad que se dé alguno de estos elementos. Esa es la probabilidad. La probabilidad del espacio muestral siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque si tú tiras un dado, siempre te va a salir alguno de estos hechos, ¿no? Puede salirte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no necesariamente siempre te va a salir 1, ¿no? Entonces, si tú buscas eh, a tener la probabilidad individual, puedes tener que en este caso sería un sexto, ¿no? Si es un dado justo, bien balanceado, sería un sexto. Acá si es 2 también sería un sexto. Y la propiedad del espacio muestral es de que todas las probabilidades de los eventos elementales que contiene, en este caso la probabilidad que sea 1, más la probabilidad que sea 2, más la probabilidad que sea 3, más la probabilidad que sea 4, más la probabilidad que sea 5, más la probabilidad que sea 6, sería 1, ¿no? Sería la probabilidad misma del espacio muestral. Acá más o menos lo vamos a ver. Este sería un espacio muestral, ¿no? De los 6 elementos que he mencionado. Bueno, en este caso sería 5 elementos. Y vemos que tenemos la probabilidad del evento 1, del evento elemental 2, del evento elemental 3 y del evento elemental 4. Vemos que las probabilidades, como en teoría de conjuntos, no se juntan. Después, me voy a saltear todo esto de teoría de conjuntos, porque no lo vamos a ver en estadística 2.
Esto es básicamente estadística 1 y también es un repaso de academia, ¿no? O sea, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra me faltó especificar que es un evento, ¿no? Un evento es simplemente algo que puede pasar. O sea, algo que tú afirmas del experimento aleatorio, ¿no? Ya. Con respecto a tu variable también, digamos. Tú puedes afirmar que puede salir 2. Sí, es cierto, tú puedes afirmar que puede salir 2 si tú tiras un dado. Pero también puedes decir que puede salir un número impar de puntos. O sea, 1, 3, 5. También puedes decir que puede salir un número mayor o igual a 2. 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir, o sea, todo lo que tú puedas decir del evento, del experimento aleatorio, es el espacio muestral. Entonces, digamos, es un subconjunto del espacio muestral, porque tú utilizas los eventos elementales y los combinas para tener un evento, ¿no? Como les dije, puede ser obtener un número impar que sería 1, 3, 5, puede ser un número par que sea 2, 4, 6, puede ser un número menor a 5, puede ser un número mayor a 4. Son todos los subconjuntos dentro del espacio muestral, incluido el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es la probabilidad de que no se dé el experimento, que siempre es igual a cero, ¿no? La probabilidad de que no se dé el experimento es igual a cero porque siempre lo vas a realizar. Y también está incluido el mismo espacio muestral, ¿no? La probabilidad de que se dé el espacio muestral sería igual a uno. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo, yo digo que al lanzar un dado de un número de caras mayor o igual a uno o menor o igual a 6. Entonces está comprendido cualquiera de estos. Entonces siempre se va a dar, ¿no? Como les digo, es un subconjunto del espacio muestral. Todas las combinaciones que tú tengas, 1, 4, 5, 6, no, 3, 4, 5, 6, va a ser el sigma álgebra de eventos en este caso, ¿no? Y todo lo que tú puedas decir, cada elemento del sigma álgebra de eventos sería un evento. Cada evento tiene su propia probabilidad. Por ejemplo, acá, si yo digo, al lanzar un dado que sea un número par, tienes 2, 4 y 6. ¿Y cuál sería la probabilidad acá? Bueno, sería la suma de las probabilidades, ¿no? Sería 2, 4, 6. Sería un sexto de cada una, sería 3 sextos. O la probabilidad que sea un número mayor a 4, que en este caso serían dos elementos, ¿no? Después, como les digo, voy a saltearme toda la teoría de conjuntos, porque o sea, este repaso más que todo me lo han pedido compañeros para estadística 2 y esta parte es bastante simple, la verdad. Sería cuestión de que les pase el PPT y lo repasen, porque aparte se me está pasando el tiempo y tengo que dejarle espacio a Lenin. Y creo que estoy perdiendo un poquito de tiempo en algunas cosas, más que todo para aterrizar los conceptos. Después, bueno, esto es importante para el estudio de las probabilidades, ¿no? Los eventos independientes y los eventos dependientes. Eh, ¿Qué es un evento independiente? Es un evento cuya probabilidad no depende de que suceda o no suceda otro evento, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú tienes una caja con, con tres bolas, tienes una bola roja, una bola azul, vamos a ver, una bola roja, una bola azul, una bola roja, una bola verde. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola, digamos, verde, ¿no? Una probabilidad de sacar una bola verde sería un tercio, ¿no? Sería 0.33. Algo también para los que llevan con Alfaro y creo que ya se han dado cuenta, es que el profesor Alfaro no le gusta que pongan las probabilidades en fracción. Para él es una operación incompleta. O sea, siempre que lo pongan, pónganlo en decimales. Y ajusten la cantidad de decimales a 4. Digamos que si tienen una probabilidad de 0.125748, ajustenla. O sea, digamos, vamos a ponerle acá. 57, 6, 7. Ya. Siempre la ajustenla a 4. Que quede por acá. Vamos a ver, 57 y que quede por acá. Y digamos, si está 6, la redondean a 0,1258. ¿Por qué? Porque al convertirlo una probabilidad a porcentaje le va a quedar 12,58%. Y eso es lo que busca el profesor. Por eso cada vez que tú tengas una probabilidad, lo ajustas a 4 decimales. Pero digamos, si tienes una respuesta cuantitativa, ¿no? Normalmente la ajustas a 2 decimales. El profesor pide 2 decimales. La redondeas a 2.
digamos que tienes que tu media te salió 12,5432, lo ajustas acá, simplemente sería 12,54 en las unidades que tienes. Ya, me había ido por la rama, disculpen. Tenemos los eventos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola verde? Sería en este caso de 0,33, ¿no? A secas. Ese es un evento independiente, no depende de otro. En cambio, ¿qué es un evento dependiente, no? Tenemos las mismas tres bolas. La bola roja, la bola verde. Ya. Ahora, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de sacarle una bola verde si antes he sacado una bola azul, ¿no? Si antes he sacado una bola azul. Entonces ya no sería un 0,33, sino ya no va a haber tanta cantidad de, digamos, ya no va a haber tantos elementos, no va a haber solo dos. Y tengo que hacerlo sobre dos, sobre elementos totales, y en este caso quedaría una sola bola verde. Entonces en este caso sería 0,5. Esos serían los eventos dependientes. O sea, eventos independientes normalmente se juega así, se juega que los eventos independientes son con reposición y los eventos dependientes es sin reposición. O sea, como les digo, cuando hay reposición, acá en este experimento, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola verde? Si he sacado una bola azul, si hubiera reposición, la bola azul volvería y solo habría la misma probabilidad. Habría tres elementos posibles y una sola bola verde, ¿no? De los casos favorables. Entonces sería 0,33 periódico puro. Eh, bueno, esa es básicamente la diferencia entre eventos dependientes e independientes. Y luego está la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es cuál es la probabilidad de que ocurre un evento A dado que ocurre un evento B. Simplemente la fórmula es la probabilidad de la intersección del evento A intersectado con el evento B sobre la probabilidad del evento B. Hay una demostración, pero es en base a teoría de conjuntos y tendría que extenderme, ¿no? Creo que para ir al descanso de una vez, creo que algunos ya, es mucha estadística uno, probablemente se les hace repetitivo todo esto, ¿no? Y la mayoría que me pidió estadística 2 estará pensando, ¿a qué hora es estadística 2? Así que voy a ir de frente a que es una función de probabilidad. Bueno, pero antes esto. Antes, ¿qué es una esperanza? Acá le he puesto que es valor promedio de pago, pero es el valor promedio esperado, ¿no? Digamos, si tú sumas cada probabilidad de cada evento y cada evento es un evento numérico, quieres saber cuál es el número promedio. Es como si se tratase de una media, ya, simplemente asociado a un número, ¿no? Es la probabilidad de cada número, digamos acá tenemos cierto número por la probabilidad de cada uno. La suma total de cada uno es la esperanza. Acá tenemos la fórmula general, que es básicamente la fórmula de la media. O sea, como le digo, tiene las mismas probabilidades que la media. Y acá está la fórmula bueno, tiene su propia, como les digo, como tiene propiedades de la media, también tiene su varianza y tiene su desviación estándar. Después, ¿qué es una función de probabilidad? A ver, vamos a detenernos un poco acá. Una función de probabilidad es digamos, una función que describe un comportamiento de cierta variable. Digamos, en este caso, eh, vamos a poner que lanzas un dado, ¿no? Acá en el ejemplo vamos a poner el ejemplo del dado. Tú lanzas cierto número de veces un dado y siempre te va a dar la misma probabilidad, ¿no? La probabilidad que sea 1, la probabilidad que sea 2, la probabilidad que sea 3, la probabilidad que sea 5 y la probabilidad que sea 6. En este caso, cada vez te va a dar un sexto. Ya. Si tú describes ese comportamiento en una número limitada de veces, vas a poder ponerlo en un eje de abscisas y ordenadas. Entonces, tienes que te dé una vez, que te dé dos veces, que te dé tres veces, que te dé cuatro veces,
que te dé a 5 veces o que te dé a 6 puntos, disculpe, es puntos. Y cada uno tiene el mismo nivel de probabilidad. Acá ponemos la probabilidad y acá ponemos el número de variables. Si las ordenas en este eje te va a dar la misma cantidad de probabilidad. Y si sumas todas las probabilidades, te va a tener que dar 1. Básicamente tú trasladas la probabilidad de cada una de las variables a un gráfico y esa sería una función de probabilidad. Ya. Como les digo, había dos tipos de variables. Una variable discreta, que solo toma algunos valores, y una variable continua, que toman todos los valores dentro de un rango. La probabilidad, en este caso de una variable discreta, la probabilidad de un punto sí existe. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos este rango, ¿no? Otra vez el experimento dentro de las notas. Tenemos una población esta vez más grande. Vamos a poner de la población estudiantil del Perú. ¿Ya? La población de Universidad del Perú. Vamos a ver su rango completo de promedio de notas. En este caso estaría dentro del 0 al 20. Pero esta vez vamos a poner que lo redondean. Lo redondean a los números naturales, por decirlo, ¿no? Entonces tienes su promedio de nota que sería del 1 al 20, pero tomando solo ciertos números. Entonces, vamos a poner que cierta cantidad de personas tiene como promedio 0,0. Vamos a poner un promedio bajo, ¿no? Tienen un promedio bajo de 0,0. Un cierto número de personas tiene un promedio más alto, que sería 0, de 0,1. Y así vamos promediando el número de notas de cada población. Pero como no tomamos en cuenta el área o los promedios que están entre 1 y 2, todas las personas se concentran acá. Todo el número se concentra en estos puntos, ¿no? En estos puntos de acá. Entonces, como las personas no pueden tener notas entre 2 o 3, o entre 5 o 3, o entre 19 o 20, todos van a tener solo números enteros. Entonces, si tú lo divides todo, digamos, divides esta función, ¿no? Tienes la cantidad de notas y tú lo divides todo entre la población, tienes los casos favorables. Tienes los casos favorables de 0, los casos favorables de notas que han tenido 0,3, los casos favorables de notas que han tenido 19 y los casos favorables de notas que han tenido 20. Si tú divides todos, como tienes casos favorables, ¿no? Como tienes casos favorables y los divides entre los casos totales, que sería el total de la población universitaria del Perú, casos totales, te daría una probabilidad. En este caso, tenías las cantidades, pero ahora como las has dividido entre los casos totales, te quedó en este lado puras fracciones. A ver, vamos a aterrizarlo en el gráfico de arriba. Ya. Como ahora en este eje solo tienes puras probabilidades, entonces tienes puras fracciones acá. Si tú sumas todas las probabilidades de este eje, de las personas, entonces toda la función de probabilidad te daría 1. Y la función, digamos, de probabilidad en un punto específico sí existiría, porque hay cierto número de personas que tienen esa misma probabilidad. En cambio, acá, en las variables continuas, tienes todos los valores dentro de un mismo intervalo. Como tienes infinitesimales puntos, entonces la distribución ya no se acumularía dentro de ese punto. Entonces, digamos, la probabilidad de un punto sería 0. ¿Por qué sería 0? Simplemente porque no se está acumulando. Como hay infinitos puntos, digamos, hay una población que es finita, ¿no? O sea, o una población que es que tiene cierto tamaño, ya. Y tú los divides, pero tienes infinitesimales puntos, ¿no? Entonces, como tu población, como tu número de posibles resultados es muy grande, entonces la probabilidad de un punto sería 0. Entonces, ¿cómo se halla la probabilidad acá en una función de variable continua? Se halla hallando áreas, en todo caso. Tienes, digamos, vamos a ponerle con el rango de notas de la población, lo mismo, de la población estudiantil del Perú, pero esta vez sin, sin redondear notas. Tienen las notas que son mayores a 10, tienen las notas que son mayores a
16,2. Tienes las notas que son digamos 15,3 y las notas que son 19. Ya. Entonces, tú cómo hayas cómo hayas una probabilidad de una función de variable continua, simplemente hayas áreas. Como el área de cada punto, en cada punto, digamos, la probabilidad de que sea igual a 16,2 es igual a 0, entonces, digamos, y acá hay infinitesimales puntos, entonces tú hallas la probabilidad del área, porque la probabilidad del área sí existe, en cambio la probabilidad del punto no existe. Entonces sería la integral de esta función de este tramo hasta este tramo, ¿no? Sería la integral de de la función de probabilidad desde 10 hasta 16,2, ¿no? De la misma función, derivada por la misma función. O sea, hay áreas acá. Ese es el concepto más importante de las variables continuas. Y de hecho, en estadística 2 solo vamos a usar variables continuas, ¿no? Usamos variables discretas, usaremos algunos conceptos de variables discretas, pero no necesariamente. Más que todo de variables continuas. Tenemos acá la función binomial y voy a detenerme acá un rato porque sí lo vamos a utilizar sobre todo para las proporciones. La función binomial es una función de probabilidad en la que tú tienes dos posibles resultados. Tienes la probabilidad, digamos que si lanzas una moneda que sea cara o sello, eh, son de varias repeticiones, ¿no? Hay dos probabilidades, el éxito o el fracaso, ¿no? Igual que la proporción. La proporción también mide éxitos, como digo, casos favorables entre los casos totales, ¿no? Tienes un n número de ensayos, tienes un número de éxitos, tienes la probabilidad de éxito y tienes la probabilidad de fracaso. ¿Qué es lo que normalmente te preguntan, no? Te preguntan, digamos, si tú lanzas una moneda tantas veces o si tú haces un experimento tantas veces, digamos, lanzar un dado n veces, ¿cuál es la probabilidad de que tengas cierto éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la función binomial? Es la combinatoria del número de ensayos entre el número de éxitos multiplicado por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos por la probabilidad de fracaso entre el elevado al número de fracaso. O sea, si tú lo memorizas así, creo que es bastante fácil. Al menos, no sé si habrá alumnos de la base 25 que estén viendo el video, pero normalmente tuve notas así. Es la combinatoria entre el número de ensayos, entre el número de éxitos, por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos y por la probabilidad de fracaso entre el número de fracasos. Normalmente cuando tú lo estudias así de notación se te puede olvidar, pero si tú lo estudias así con probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, se te va a acordar. ¿Por qué? Porque solo existe éxito y fracaso. Si, digamos, hay una probabilidad P de éxitos de 0,3, ¿cuál sería la probabilidad de fracasos? Como toda la probabilidad de todo es 1, entonces la probabilidad de fracaso sería igual a 0,7, sería el complemento. ¿Ya? Después está la función hipergeométrica, la función Poisson. De esa les puede hablar Lenin luego. Yo no voy a incidir acá, porque la idea es darles conceptos base para estadística 2. Así que voy a ir de frente a las funciones de variables continuas, en especial dos, que son la función normal y la función t. Y acá vamos a... Estas dos funciones son clave para entender estadística 2. ¿Por qué? Digamos, antes de las funciones para variables continuas vamos a repasar ciertos conceptos, ¿no? Voy a obviar la moda, la mediana y los cuartiles, porque eso más que todo son de estadística 1. Y voy a ir de frente acá, a la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, voy a obviar también el coeficiente de variación, porque como les digo, también es de estadística 1. Y bueno, acá tenemos la varianza poblacional y la varianza muestral. Creo que ya lo había explicado, sí lo he explicado. Básicamente lo mismo que le dije antes, sino que gráficamente tienen que entenderlo, ¿no? O sea, acá tenemos la media, en este caso muestral, que debería ser poblacional. Voy a denotarla como poblacional. Ya, la media poblacional. Y tienes tu conjunto de datos, ¿no?
Entonces, ¿qué dicta la varianza? Ya dije, la varianza es la muestra de las distancias, pero como estas no se pueden conseguir por una resta simple, entonces las elevas al cuadrado. Y como las elevas al cuadrado, la desviación estándar, que sí es esa es la suma de el promedio de las distancias al cuadrado, ¿no? Promedio de distancias al cuadrado. Entonces, la desviación estándar sería simplemente el promedio de distancias, porque tú estarías sacándole la raíz a la varianza, ¿no? Acá está la fórmula de la varianza y de la desviación estándar. Después, como les dije, acá en las funciones continuas se hallan áreas. Y tienes que normalmente tener en cuenta, si tienes un punto, tienes que ver la probabilidad, te dan la probabilidad que sea mayor, mayor igual, menor igual. No te dan necesariamente, o no te dan que no te preguntan que la probabilidad sea igual a cierto punto, ¿no? A x sub j en este caso. Porque se da por entendido que la probabilidad es cero. Entonces, ¿qué es lo que te buscas? Buscas ciertos tramos, ¿no? Como les dije, este sería tu total de datos y la probabilidad del total de datos sería 1. Toda la probabilidad de esto acumulada sería igual a 1. Igual acá, toda la probabilidad acumulada sería igual a 1 en una función de variable continua. Entonces, tú tienes cierto punto, en este caso sería una variable x sub j, ¿no? Y tú buscas la probabilidad de que sea menor o igual, entonces sería el área a tu izquierda, sería este área en específico, ¿no? Y tú buscarías hallar esa área. En cambio, si te buscan la probabilidad de que sea mayor, sería el área a tu derecha, que sería igual a esta área. Después, si tú buscas el área entre estos dos, sería la probabilidad digamos, de que esté entre estos dos puntos. Entonces sería la probabilidad, a ver, como tú tienes la probabilidad de que sea menor, tienes toda esta área, y tú buscas solo este área, entonces le quitas la probabilidad de acá, que sea menor. Porque normalmente la función de probabilidad, en el caso de la función normal sobre todo, las probabilidades se miden hacia la izquierda. Entonces busca la probabilidad de que sea menor. O la tabla te da la probabilidad de que sea menor a cierto punto. Entonces, si tú tienes la probabilidad de un intervalo, entonces buscas el número que sea mayor, en este caso tu punto x sub j, ¿no? Que es mayor, que sería toda esta área de acá, y le quitas el área del punto menor, que sería acá, y te da esta área. Entonces sería la probabilidad de que x esté comprendido entre x sub y x sub j, sería la probabilidad del número mayor, en este caso x sub j, que sea menor que este punto, menos la probabilidad de que sea menor a este punto, ¿no? Ya, esos son los conceptos básicos. Y después vamos a la función normal. ¿Qué es una función normal? Una función normal es una función de distribución de variable continua en la que se la ha dividido por desviaciones estándares. Como le dijo, la distancia promedio de cada dato con respecto a la media. Acá tenemos una función de distribución, ¿no? Y acá tenemos a la media. Ya. Acá tenemos dos datos cualquiera. Y esos dos datos, digamos, si están a la misma distancia, entonces, ¿qué va a pasar? Que las áreas a sus costados van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque es una distribución simétrica. Un lado es igual al otro. Y si dos puntos están a la misma distancia, estas áreas comprendidas entre esos dos puntos van a ser las mismas. Igual estas áreas de acá. Como están a la misma distancia, también van a ser las mismas. Después, ¿qué mide la función normal? Digamos, tú tienes tu media y tienes cada dato a cierta distancia. Digamos, vamos a poner acá cierta desviación estándar, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, S sub 5. No. Y acá también tienes a media S sub 3, S sub 4, S sub 5. A cierta distancia, si tú le sacas la desviación estándar a todas esas distancias, entonces te va a dar una variable z. Ahorita voy a explicar mejor eso. ¿Ya? Entonces, si tú mides las distancias con respecto a tienes cada dato, tienes el dato x sub 1, x sub 2, x sub 3,
Digamos, en este caso hasta x sub 9, ¿no? Ya. En realidad son infinitesimales puntos, por eso pongo. Y tienes tu media x sombrero. Ya. Digamos, x sub 1 está a cierta distancia de x. ¿No? Entonces, en este caso estaría a s sub 1. En cambio, x sub 9 está a una distancia más grande de respecto a la media. Ya. Pero si tú quieres hallar, quieres dar una función que traslade esto y lo convierta en simplemente en una función de distribución que mida las distancias con respecto a la desviación estándar, se transformaría en una función normal. ¿Cómo es esto? Digamos, tú tienes cada dato, tienes tu dato x sub 1 y le restas la media. Y lo divides entre la desviación estándar. O en el caso que sea poblacional, le divides entre esta media y le restas la media y lo divides entre la desviación estándar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que te da esto? Te da esta parte de acá, te mide la distancia. Con esta resta tú calculas la distancia. Ya. Entonces quedarían solo una función de distancias. Pero tú al dividirlo entre la desviación estándar, estás creando una función que mide las distancias medidas en desviaciones estándares. Entonces tu unidad acá ya no pasaría a ser las mismas unidades de tu variable. Acá sería tu variable y acá ya no sería, en la función normal ya no serían tus variables, sino sería un número z. ¿Y en qué unidades está ese número z? Está en desviaciones estándares. Y esa es otra pregunta del profesor. Cuando normalmente te pide una función normal sin transformarla, o sea, te pide en qué unidades va a estar esta, este valor z, ¿no? Si te pide el valor z, su unidad es de desviaciones estándares. ¿Por qué? Porque tú estás midiendo cada punto que tiene su distancia con respecto a la media medida en desviaciones estándares, porque lo estás dividiendo por ya sea su desviación estándar población muestral o poblacional. Esa es otra pregunta bastante recurrente del Faro, digamos. Ahora, trasladamos esta función de acá, esta función, a esta función de acá, y vemos que es bastante simétrica. De hecho, es la misma, simplemente cambia el eje de acá. El eje de acá ya no estaría medida en variables. A ver, ya no estaría medida en tu variable x, ¿no? Estaría medida en valores z. Por ejemplo, tienes acá tu media. Tienes acá tu media, y tu media, digamos, si tú le restas la misma media, sería 0. Entre tu desviación estándar es 0. ¿No? O sea, ¿cuál es su distancia de con respecto a la media? Si esta es la misma media, entonces no tendría distancia. Sería 0. En cantidad de desviaciones estándares también sería 0. Pero digamos, si tú quieres mirar la distancia de un punto, digamos, x sub 7, con respecto a la media, sí tiene una distancia. Y esa distancia la divides entre la desviación estándar y te da este valor z sub z de acá. Ya, eso quiere decir la distribución normal. O sea, hacer que todas las funciones de distribución que tienen esta distribución pasen a una sola, ¿no? A una sola distribución, que es la distribución normal. Por eso que la distribución normal es única, porque homogeniza todas las, digamos, que acá tienes, a ver, para que se entienda. Si acá tú tienes una distribución de notas, ¿no? Estas notas estarían en referencia a 0 a 20, ¿no? A 0 y a 20. Y digamos que tienen una distribución normal y tienen ciertos valores. Pero, digamos, y si tú lo trasladas a una función de distribución normal, tendría más o menos esta forma. Pero acá tu variable sería notas, ¿no? Sería notas. Como les digo, los valores de acá serían 0 y 20. Pero digamos que tengo otra distribución que también tiene una forma normal, una tendencia normal. Por ejemplo, las ventas, digamos que una función de producción, ¿no? Los kilogramos o las toneladas digamos, de harina de pescado de una fábrica, que produce una fábrica. Digamos que está produce entre 2 toneladas a 40 toneladas. Ya.
Entonces los valores acá ya no serían el número de notas. Las variables estarían medidas en toneladas, ¿no? Y los valores serían diferentes. Pero como tiene una distribución normal, si tú lo pasas a esta función normal, se homogeniza. Esta función de distribución normal de la fábrica sería igual a la función de distribución pasada normal de las notas. O sea, tú creas una función única que puede dar cuenta de todas las demás variables, porque todas tienen una tendencia normal. Eh, no sé si se me entiende hasta ahí. Bueno, voy a proseguir para poder llegar al descanso y ahí pueda atender sus consultas, si es que hay. Este, ok, ¿cómo se lee una tabla de distribución normal? O sea, digamos, tú este proceso lo realizas para que toda tu función de distribución pase a una función de distribución normal. O sea, para tú poder tener los valores o las probabilidades exactas de esta función de distribución. Entonces, esta función de distribución normal está plasmada en una tabla. Y normalmente los profesores utilizan o dejan de utilizar esta tabla para tú hallar tu función de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué, este, qué te muestra esta función de esta tabla? Primeramente tienes que ver bien eh, qué parte de la función de probabilidad te muestra. En este caso vemos que está sombreado esta parte, ¿no? Eso quiere decir que te da la función de la probabilidad, digamos que acá tenemos un valor z sub 0, te da la probabilidad de que un valor z cualquiera sea menor o igual, porque está a la derecha, que está a la izquierda, sea menor o igual al valor z sub 0. Pero digamos que hay tablas que son especiales que te dan la otra probabilidad, digamos que te dan esta probabilidad, que es z sub 0, y te lo dan sombreado acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te está dando la probabilidad de que x sea mayor, disculpen, bueno, en este caso en valores z, ¿no? Porque la tabla de acá te da valores z, que la variable z sea mayor o igual a este punto z sub 0. Tiene que ver bien ese detalle, ¿no? Si la función de probabilidad está sombreada para este lado, que sea menor, o está sombreada para este lado, que sea mayor. Ya. En este caso está sombreado, como la mayoría de tablas, para que sea menor, o sea, que sea para este lado, ¿no? En cambio, el valor z sub 0 que vas a buscar. Eh, Acá te da los valores z que tú tienes. Ya. Acá te van los valores z que tú tienes. Si tú tienes, digamos, a ver, creo que sería mejor con un ejemplo práctico, pero para no cansarlos tanto, creo que voy a hacerlo de frente. Ya, a ver. Tú tienes un valor z sub 0, digamos que te pide, ¿no? La probabilidad de que z sea menor o igual a vamos a ponerle 1.23. Tu z sub 0, o sea que tiene su función de probabilidad. Como les digo, esta está medida en valores z, o sea, en distancias medidas en desviación estándar. Tienes tu media, que es igual a 0, y tienes un valor z, que está acá, que es z sub 0. Y te pide esta probabilidad. Este punto es 1.23 en valores z, y te pide la probabilidad de que sea menor. Entonces tú lo que tienes que hacer es ir a tu tabla de distribución y ver cuál es tu valor z que te piden, es 1.23. Entonces tú tienes que buscar acá 1.2 y le sumas el decimal que te falta, ¿no? El centesimal en este caso que te falta, que sería 0.03. Y acá está el valor 0.03. Entonces, tú confluyes los dos y esta sería la probabilidad asociada, ¿no? Sería la probabilidad de 1.23, la probabilidad de que z sea menor a 1.23 sería igual a 0.8907. Ya. A veces te dan la probabilidad de las negativas, porque estas son las probabilidades positivas y las probabilidades negativas. ¿Por qué hay probabilidades positivas y probabilidades negativas? Porque hay valores z negativos y valores z positivos. A ver,
como acá estamos restando los valores de la media y estamos dividiendo entre la desviación estándar, y acá tenemos nuestra función de distribución inicial con los valores de la variable. Entonces, tú tienes acá tu media, ya, pero acá tienes un valor x sub 1 y acá tienes un valor x sub 2. Ya. Si tú lo pasas a una función de distribución normal, vamos a pasarlo esto un poco más arriba. Si tú lo pones a una función de distribución normal, entonces este valor de la media menos la misma media sobre la división estándar sería igual a 0. Entonces tu valor central siempre va a ser 0. Va a partir de ahí. En cambio, este valor de acá, x sub 2, este valor x sub 2, si tú le restas la misma media y lo divides por la división estándar, te va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque este valor x sub 2 es mayor que la media. Entonces sí te va a dar un z positivo, ¿no? Acá vas a tener un z positivo. Vamos a poner un z sub 1 positivo. O un z sub 2 positivo. En cambio, si tienes un valor x sub 1 que es menor a la media, x sub 1 menos la media entre la división estándar, como la media es mayor al valor x sub 1, te va a dar acá una resta negativa y cuando tú lo divides en la división estándar, te va a salir un z negativo. Entonces, para acá también hay un valor z negativo. Entonces, tienes acá dos valores, z positivo y z negativo. Entonces, esto de acá, la probabilidad de acá te da la tabla de acá te da la probabilidad, digamos, de que este z sea menor. Normalmente te da que sea menor o igual, ¿no? Ya. Pero tú buscas la probabilidad, digamos que si te dan la probabilidad de que sea un z sub 0 y ese z sub 0 es un valor negativo, entonces te están dando esta probabilidad de acá. Tú puedes ir de frente a una tabla y acá te da la tabla de valores negativos, de hecho. Vamos a poner que es el mismo valor que había puesto antes, que es 1,23. Entonces están preguntando la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23, a menos 1,23, ¿no? Un valor negativo. Entonces simplemente vas a tu tabla de negativos y buscas igual que antes, ¿no? 1,2 y 0,03. Entonces vemos acá que sería 0,193. Entonces sería igual a 0,1093. Pero ¿qué pasa si no tengo tablas de negativo? Entonces, tienes que usar una de las propiedades de la función normal, ¿no? Entonces, digamos que no existe tabla de negativos, porque algunas veces no te la proporcionan. Entonces, vamos a ver que si este valor de acá, medido en valores z, porque esta es una función normal, en valores z, este es menos 1,23 y este es 1,23 pero positivo, ambos están a una misma distancia, que es 1,23, medida en desviaciones estándares. Entonces, como la función normal es una función homogénea, entonces la probabilidad de acá del medio, de estos dos, va a ser igual. Y la probabilidad de los extremos también va a ser la misma. Entonces, si esta probabilidad de acá va a ser igual a esta probabilidad de acá, tú ya tienes la probabilidad de esta probabilidad, ¿no? De que sea menor. En la tabla de los positivos tienes la probabilidad de que sea menor a 1,23. Ya. Entonces, si tú estás buscando la probabilidad que queda, si toda la probabilidad es 1, entonces para buscar un promedio negativo sería 1. Si tú buscas la probabilidad de que sea menor, z sea menor a 1,23, entonces tú también puedes decir que esta probabilidad de acá es 1, o sea, todo, menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23 pero positivo, a 1,23. Y vamos a probar que es cierto, ¿no? A ver, tenemos que esta probabilidad de acá, la probabilidad de que z sea menor a 1,23 es 0,8907. Ya, 0,8907.
1 menos esa probabilidad sería igual a 0.1093. Entonces te da la misma probabilidad que acá. Entonces vemos que sí se cumple. Entonces si no tienes una tabla de negativos, simplemente restas 1, o sea, es 1 menos esa probabilidad, pero en positivo, ¿no? Pues, eso es básicamente la función normal, cómo la puedes trabajar si es que tienes tabla positiva o negativa y qué es una función de distribución normal. El proceso por el que, y eso disculpen, me olvidé, el proceso mediante el cual tú transformas una tabla de distribución de tu variable, usando tu variable, a una tabla de distribución normal, a una función de distribución normal, usando valores z, se llama estandarización. Estás usando una función de distribución normal, una función de distribución cualquiera, y le estás estandarizando a una función de distribución normal, que es única y que está manejada en base a tablas. Y lo que tú tienes que hacer es cualquier valor, la probabilidad de cierto valor, la probabilidad de que x sub 1 sea, digamos, de que x, ¿no? Porque este está medio variables x, de que x sea menor o igual a un valor x sub 2 o x sub 1, vamos a ponerle, sería igual a la probabilidad de que si tú le restas la media, y lo divides por la división estándar, sería igual a x sub 1 menos la media sobre la división estándar. Este de acá sería tu z. Entonces sería la probabilidad de que z sea menor a esta resta, que tu valor x sub 1 sea menos la media sobre la división estándar. A ese proceso de acá, si tú a cada valor de tu función de distribución que te han dado, le realizas ese proceso, se convierte en una función de distribución normal. Después, una función de distribución t. En una función de distribución t, normalmente no se conoce información de la población. Entonces se trabaja en base a una muestra. Y esto es importante, ¿no? Se trabaja en base a una muestra. Y tu muestra te da un cierto grado de libertad. De hecho, esto se demuestra matemáticamente, pero por cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar. Como este es un repaso básico, no lo voy a desarrollar. Pero más o menos, si tú tienes, mientras más grande es tu muestra, mientras más tamaño tiene tu muestra, se parece más siempre a una función de distribución, tiende a una función de distribución normal, ¿no? Si tú tienes acá una distribución normal, que está denotado en rojo, y tú tienes una función de distribución t con un grado de libertad, con un tamaño de muestra, digamos, de 2, su grado de libertad sería 1. Entonces, su función sería algo así, ¿no? Con una cola acá, una cola pesada, una cola ancha acá. En cambio, si tú tienes una función de distribución, digamos, si tú tienes un tamaño de muestra de 30, entonces se va acercando cada vez más a la distribución normal. ¿Por qué es importante que se acerque cada vez más a la distribución normal? Porque la distribución normal tiene poca variación de sus variables. O sea, todos tienden bastante a la media. Es por eso que es importante. Después, acá ahora tienes, en vez de tus valores z, tienes tus valores t. Igual que el anterior tenías tus valores t positivos y tus valores t negativos, que también cada uno de ellos está a cierta distancia, ¿no? A cierta distancia de la media, ¿no? En este caso, bueno, acá no serían unos valores t, ¿no? En tu función de distribución normal, disculpe, en tu función de distribución de tu variable, serían simplemente valores x, ¿no? Sería x sub 1 y x sub 2. Si tú lo quieres transformar a una función de distribución t de student, acá ya no tendrías tus valores de tu variable, ¿no? Acá sería x. Ya no tendrías tus valores de tus variables, sino tendrías tus valores t. Y tu t dependería del tamaño de la muestra, no tendría n-1 grados de libertad. ¿Ya? Entonces acá el valor siempre
de la media sería igual a cero, porque la distancia de la media con respecto a la misma media es igual a cero, igual que la distribución anterior. Eh, después, eh, ya, si tú lo transformas a una función de distribución t, acá tendrías un t asociado a tu x-1. Vamos a tomarle un t sub 1 con n-1 grados de libertad. Y acá también un t asociado a tu variable original, a tu función de distribución de tu variable original, asociado un t sub 2 asociado con t-1 grados de libertad. Esta función de distribución, al igual que la función de distribución normal, es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Igual que la anterior. Si tú tienes este pedazo de acá, este tramo de acá, y estos dos valores están a la misma distancia, quiere decir que este también es igual a este tramo. Tiene básicamente las mismas propiedades, solo que asociados a cierto grado de libertad, porque ya no depende de la población, sino del tamaño de muestra. Ya. Ahora, ¿cómo usar la tabla de distribución T-Student? Básicamente acá tienes los grados de libertad que dependen de tu variable n. Si tú tienes un tamaño de muestra de 30, entonces tu grado de libertad sería n-1, que sería 29. Claro, 29. Entonces, tú buscas acá, ya vamos a poner con un número más chico porque esto lo ha cortado. Vamos a poner que tienes un tamaño de muestra de 15. Entonces, tu grado de libertad sería 14. N-1 sería 14. Entonces, buscas tu grado de libertad primero. Tiene 14. Ya. Y ahora que ya estás en el grado de libertad, entonces busca la probabilidad que quieres encontrar, ¿no? En este caso ya están predeterminadas. Se ponen las más usadas. Y también tienes que denotar acá, como le dije en la anterior vez, en la anterior tabla, para qué lado está el área sombreada. En este caso te da la probabilidad de que t sea mayor a un t sub 0, porque está para este lado. Es poco probable que te den para el otro lado, porque normalmente las tablas de distribución t te dan la probabilidad de la cola, ¿no? Pero sí es probable, sí que miren bien para qué lado te da el área sombreada. Ya. Entonces, si tú quieres, digamos, tienes un T, un T con 14 grados de libertad, ¿no? Entonces tienes acá tu T con 14 grados de libertad y te da la probabilidad de que ese T sub 0 es 0.05. Entonces simplemente buscas acá y antes te daba la probabilidad acá. En la función de distribución, acá ya tenías la probabilidad y acá tenías tus valores, en este lado, en este eje, tenías tus valores Z. En cambio acá va a ser distinto, ¿no? Acá tú vas a tener ya predeterminadas las probabilidades y lo que vas a tener acá son los valores t. Digamos, puede decirte que la probabilidad, digamos, la probabilidad de que un t con 14 grados de libertad, ¿no? Sea mayor o igual, ¿no? O sea mayor a 1.7613 y tú buscas, ¿no? Entonces te daría que esa probabilidad es igual a 0.05. O en caso contrario, ¿no? Si te dicen cuál es la probabilidad de que un t sub 14, ¿no? Si igual a un t sub 0, si igual a 0.05. Entonces tienes que hacer el proceso inverso, ¿no? Que es buscar la probabilidad y buscar con qué t está, que sería 1.7613. Después están las funciones asimétricas, que básicamente son chi cuadrado y función f. También tienen que ver con estadística 2. De hecho, sí la vamos a usar para inferencia, pero todavía no las voy a desarrollar. Quisiera saber si hay alguna pregunta. De repente hay varias, o de repente ninguna, porque tal vez todos son de, están esperando cómo desarrollar estadística 2, pero quisiera saber si hay alguna duda con respecto a esto. Disculpen que haya sido pesado, pero es que algunos compañeros estaban de verdad o sea, me dijeron que estaban en nivel 0 y quise ahondar en todos los casos, ¿no? O sea, no sé si alguno tiene alguna consulta para ir a un pequeño break y ya volver con un par de ejercicios de estadística 1 y ya empezar con todo con estadística 2.
Ya, entonces, ya, si todo está bien con estadística 1, entonces, pasamos un pequeño break. Mi compañero Lenny, después del break,